Vale, bueno, pues bienvenidos a la tercera charla del día de hoy. Tenemos a Iván, Daniel y Yanes Reyes de la facultad. Sí, de la facultad. Perfecto. Sí. Nos va a hablar de, bueno, la charla se llama Lastimando un poco la percepción de la dimensión, espacio de Erdős. Sí, bueno, antes de comenzar me gustaría mucho agradecer al comité organizador por haber aceptado mi plática y sobre todo por mantener vivo este evento, esta serie de pláticas que a toda la comunidad estudiantil nos beneficia mucho. Y bueno, antes de empezar con la plática, me gustaría dar motivaciones de por qué estudiamos o por qué nos interesa a nosotros definir correctamente la dimensión. Seguramente nosotros hemos escuchado hablar de la dimensión, ya todos en estas licenciaturas, y nuestro primer acercamiento con la palabra dimensión viene en álgebra lineal, tanto 1 como en 2, y bueno, pues uno ve que, a ver, les voy a escribir aquí, uno ve que si tiene un espacio vectorial, la dimensión de ese espacio vectorial va a ser igual a la cardinalidad de una base, si creemos en el axioma de elección, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también sabemos de álgebra lineal que la dimensión de Rn siempre va a ser n, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos la base canónica. Y ya. Pero luego, queremos dejar de lado estos espacios, ¿no? Nos interesan estudiar espacios un poco más complejos. Y, por ejemplo, voy a denotar así el conjunto de Cantor. Y yo les pregunto, ¿cuál sería la dimensión del conjunto de Cantor? Como que aquí ya no es tan clara esa idea de pues vamos a contar vectores o asociarle un espacio vectorial a Cantor. Seguramente sí se puede hacer, pero quién sabe, ¿no? Entonces tenemos esta duda. Ahora, otra cosa que me gustaría decirles es que lo que nosotros vamos a ver aquí, esta dimensión, es la misma dimensión que van a entender los físicos. Es decir, cuando un físico habla de dimensión, va a hablar de esto, ¿va? Bueno, a ver. Nuestra plática se va a dividir en dos cosas muy sencillas: preliminares y teoría de la dimensión topológica. Entonces, preliminares. Una topología es un subconjunto, la potencia de X, que cumple esas tres propiedades. El vacío y el total están, si están dos, la intersección están y la unión numerable está. El ejemplo más fácil es el vacío y el total, que es la topología indiscreta de X. ¿Sale? Definición, esta es la definición que más me gusta a mí de toda la licenciatura, porque decimos que X es conexo si no es disconexo, ¿no? Es decir, X es conexo si está conformado por una sola parte, muy grande, ¿no? Ahora, este concepto también es bien importante. C de P va a ser la componente conexa en un punto y no es más que la unión de todos los conexos que contienen a P. Ahí está. Y ahora, un espacio es separable si, solo si, existe un subconjunto denso que sea numerable. Y bueno, ya, eso fue todos los preliminares. Y ahora, entrando a teoría de la dimensión, vamos a ver que de ahora en adelante nuestros espacios van a ser métricos, separables. El cero es natural, o sea, en esta plática, y se cumple el axioma de elección. Usualmente uno pide estas dos propiedades para que este campo sea interesante o para que sea menos difícil, ¿no? Bueno, entonces, la definición de dimensión se compone de 7 definiciones, pero yo solo les voy a poner estas 5 porque son como las más esenciales. Y la primera es: si eres el vacío, tienes dimensión 1. Ahora, dado un número natural, tú puedes calcular la dimensión puntual y va a ser menor o igual a n si existe una base local de ese punto tal que para todo elemento en esa base local la dimensión de las fronteras es una menos. Más adelante vamos a recuperar esto y bueno, una cosa es la dimensión puntual y otra cosa es la dimensión de todo el espacio. Y va a ser menor o igual a n si para todo punto
la dimensión puntual es menor o igual a n. Ahora, la dimensión de un espacio va a ser igual a n si es menor o igual a n y no puede ser menor o igual a n-1. Y ya por último, la dimensión va a ser infinita si, solo si, para todo número natural y el -1, la dimensión no se queda por abajo, una cota. Ahora, pues ya tenemos definiciones, a nosotros nos gustaría pues ver ejemplos, ¿no? X con la topología discreta donde X es numerable. Si consideramos este espacio, pues resulta que también es cero dimensional. Y ya respondimos a la primera pregunta de esta plática. La dimensión de Cantor es 0. Este espacio es también interesante porque ese espacio se ve como el 0 de aquí, el 1 y el 1, y entonces nos vamos a ir como en diagonal. ¿Sale? Nos vamos a ir peligrosamente acercando al 0. Y ahora el conjunto de Cantor, pues es la intersección de un montón de cosas, ¿no? Pero al final, si es que lo podemos imaginar, se ven como puntitos muy dispersos, ¿va? Y ahora, este de acá es un ejemplo muy sencillo donde podemos usar todas las definiciones que hemos visto y veamos, ¿no? Tómate un punto y definimos la base local como pues el unitario de ese punto, porque en la topología discreta es igual a la potencia. Entonces los unitarios van a ser abiertos y los vamos a considerar como base local. Bueno, como X es métrico, X es T1. Supongo que todos aquí manejamos bien todas estas definiciones de Tn para abajo, ¿no? Bueno, yo solo conozco hasta T5. Entonces los unitarios son cerrados porque X es T1, entonces por lo tanto es un abierto y un cerrado, y siempre se cumple que la frontera de un conjunto es cerrarlo y quitarle al propio conjunto, ¿no? Pero la cerradura de un cerrado es el cerrado menos, es el mismo, menos el mismo, pues nos queda el vacío. Y entonces ahora nos preguntamos por la dimensión de la frontera, por la dimensión del vacío, porque la frontera es vacía, y habíamos visto que si tú eres vacío, tienes dimensión -1, ¿no? Por lo tanto, la dimensión puntual para cada punto en X es menor o igual a 0. Aquí se dice, ¿no? Entonces ya puedes generalizar y decir, bueno, la dimensión es menor o igual a 0 de todo mi espacio. Pero X es distinto del vacío, porque es con cardinal mayor o igual a 1. Entonces no puede ser -1, o sea, no puede ser menor o igual a 0. Por lo tanto, la dimensión es 0. ¿Va? Ahora, sí, aquí aparece, ¿no? Diremos que X es totalmente disconexo si todo punto, la componente conexa va a ser el propio punto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo me tomo un punto en ese espacio, el conexo más grande que va a tener a ese punto es el unitario de ese punto. ¿Sí? O sea, el conexo más grande son los propios puntos. Y bueno, como estábamos viendo aquí, todos estos espacios se ven como puntitos ahí dispersos, o sea, como polvito por ahí flotando. Y a nosotros se nos antojaría decir, entonces, la dimensión de X es 0, es un cero dimensional, si se ve como polvito ahí flotando, ¿no? Y esta demostración sí la voy a hacer, hay otras que me las voy a saltar para que sea más fácil. Y bueno, la idea es ver que la componente conexa de cada punto es el unitario. Entonces nos vamos a tomar un subconjunto con cardinal mayor o igual a 2, pues van a existir dos puntos. Vamos a recordar que nuestro espacio es cero dimensional. Ahorita lo vamos a usar. Como X es métrico, X va a ser T1 y los unitarios van a ser cerrados. Entonces, P está en el complemento del otro, del que es distinto. Espero que con eso no haya problemas. Y como X es cero dimensional, va a existir una base local de P. Y tenemos un punto y un abierto.
entonces va a existir un elemento de esa base local que se va a quedar en medio, ¿va? Ahora, la cerradura de esta cosa, nuevamente, perdón, la cerradura es la frontera unión el conjunto, ¿no? Y habíamos visto que la frontera es vacía. Por lo tanto, tenemos que la cerradura es igual al conjunto y eso nos dice que ese conjunto ya era cerrado. Ahora, ¿se acuerdan? Nos habíamos tomado un subconjunto de X y nos tomamos un abierto de esa base local. Pues resulta que A se puede expresar como intersectar el abierto que existía en X con A, intersectar a A con el complemento de ese abierto. Esto es una igualdad que se puede mostrar tranquilamente, pero nos vamos a ir un poco rápidos. Bueno, resulta que estas dos cosas van a ser abiertas y además son no vacías, porque en el complemento de este va a estar Q y aquí va a estar P. Son ajenas y eso nos dice que A es disconexo, ¿va? Entonces, cualquier conjunto que tenga una cardinal mayor a 2 es disconexo. Entonces, nos tomamos un punto en X. Es claro que el unitario de P forma parte de esa colección de los conexos que contienen a P. Y ahora, como todo conjunto de X con cardinal mayor a 2 es disconexo, se tiene que C de P tiene que ser, o sea, en cardinal debe de ser 1. Porque C de P siempre es conexa, ¿va? Y eso pues, nos quiere decir que en efecto C de P es igual a unitario de P. Y ahora yo les pregunto, ¿el regreso es cierto? O sea, si mi espacio se ve como polvito ahí flotando, ¿ese espacio es cero dimensional? Y bueno, antes de responder, vamos a acordarnos un poco sobre los espacios LP. En análisis nosotros vemos L2, ¿no? Que son todas las sucesiones reales que al cuadrado convergen. Ese es el espacio de Hilbert y además tenemos que ese espacio es normado. Algo que quiero recalcar aquí es que no sabemos, o sea, la convergencia en L2 no está destinada, o sea, no está definida por entrada a entrada, porque eso se define si aquí existiera la topología producto y aquí no sabemos. Y más adelante les voy a decir por qué. De L2, yo ya no me voy a fijar en las que sean reales, sino que me voy a fijar en las que sean racionales, ¿sí? A ese espacio yo le voy a llamar el espacio de R2. Nótese que aquí R2 está bien escrito. Bueno, entonces el primer teorema es L2Q, el espacio de R2, en efecto se ve como polvito ahí flotando, ¿va? Polvo así totalmente disperso. La demostración es un poco técnica, no es difícil y se demuestra muy similar a lo que hicimos hace rato. Nos vamos a tomar un subconjunto con cardinal mayor a 2, entonces existen dos puntos ahí que son distintos y si son distintos debe existir una coordenada en donde sean distintos, ¿no? Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a definir que PJ es menor a QJ. Y como los irracionales son densos en R, va a existir un irracional que se mete ahí. Y ya, vamos a definir estos abiertos como los puntos en L2Q, tales que en su jésima entrada sea menor a R, y a V como los que su coordenada jésima sea mayor a R. Entonces, la primera observación sencilla es que P está en U y que Q está en V, por esta desigualdad de acá. L2Q se ve como esta unión. Entonces, lo primero que vamos a ver es que estas cosas van a ser abiertas. Y para ello nos vamos a tomar un punto ahí y vamos a ver que ese punto es un punto interior, es decir, le vamos a meter una bola, ¿va? Como X está aquí, en la jésima entrada es menor a R, pues entonces yo le voy a sacar la resta, voy a hacer R menos J, que eso va a ser positivo, y a esto le voy a llamar M, ¿va? Y bueno, yo no quiero hacer esta charla tan pesada, porque es una charla, no una clase, y vamos a definir una bola con radio M centrada ahí, ¿no?
Y entonces aquí tenemos una desigualdad que se ve en cálculo 3. Nos tomamos un punto en la bola, esta desigualdad se cumple. Y así, por una serie de argumentos que con calma ahí se van a poder leer, tenemos que XJ es menor a R. Entonces, empezamos con un punto aquí y terminó en U. Entonces, esa bola se quedó contenida en U. Por lo tanto, U es abierto. Y de una manera muy análoga se puede demostrar que V es abierto, ¿no? Entonces ya tenemos dos abiertos. Se usa el mismo argumento de intersectar con A y ver que es igual. Y lo mismo. El unitario de P está en la componente conexa de P, pero tiene que ser en estricto menor a 2 porque si no sería disconexo. Y es vacía, entonces C de P es igual al unitario de P. Por lo tanto, el espacio de Erdos sí se ve como polvito ahí flotando. Ahora, aquí ustedes me van a tener que disculpar, pero sí se puede demostrar que la dimensión de L2Q no va a ser 0, va a ser 1. Es decir, que va a tener la misma dimensión que R. ¿Va? Entonces, vamos a tener que una línea, o sea, yo no sé cómo se ve L2Q, pero vamos a intentar. Vamos a tener que una línea va a tener la misma dimensión que polvito, ¿no? Que polvito por ahí. Y eso, pues cuando ustedes lleven un curso de teoría de la dimensión va a ser muy sorprendente, ¿no? Porque es algo que nadie se espera. Y de ahí el título de lastimar un poco la percepción de la dimensión. Y todavía nos quedan más para lastimar, ¿no? Y ahora vamos a hacer otra cosa. Era lo que yo les comentaba al inicio. De álgebra lineal, nosotros sabemos esto. La dimensión de Rn es menor o igual a la dimensión de Rm si, solo si, n es menor o igual a m. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas direcciones. Esto de nuevas direcciones me van a tener que esperar otra vez un poco más adelante porque lo vamos a rescatar. Y Rn es hacer el producto n veces de R, ¿no? Y también con m veces de R. Pues resulta que si nosotros tenemos una familia de espacios, una familia numerable de espacios cero dimensionales, esto es muy importante, resulta que el producto con la topología producto también es cero dimensional. Entonces, algo que en álgebra lineal como que nos metieron así a la fuerza es de que si haces el producto cruz, vas a aumentar de dimensión, porque vas a añadir nuevas direcciones. Pero aquí, en casos más generales, esto de hacer el producto, pues no te altera, no te añade nuevas direcciones, ¿va? Pero antes, vamos a demostrar, bueno, no, esto también es muy fácil. Si X es cero dimensional, existe una base numerable de X de abiertos y cerrados. Les repito, aquí está la demostración del regreso, porque la de ida se las iba a dejar a ustedes, pero no es el chiste de la plática. La voy a saltar. Ahora vamos a demostrar que el producto en efecto es cero dimensional. Es decir, nosotros vamos a construir una base de abiertos y cerrados. Como ustedes se deben de acordar de nuestras clases de Topo 1, y si no, no pasa nada, nosotros podemos formar una base a partir de un conjunto al que le vamos a llamar subbase. Y esta subbase va a estar generada por las proyecciones inversas de abiertos en cada BI. Ahí está, ¿no? Estas BIs van a ser las bases de abiertos y cerrados para cada XI. Bueno, para construir la base generada por la subbase vamos a intersectar finitamente elementos de la subbase. Y así generamos una base para la topología. Se podría tener más detalle al decir esto, pero eso requiere más tiempo. Si nos tomamos un elemento en BL, vamos a notar que es abierto, porque la intersección finita de abiertos es abierto, y va a ser cerrado, porque la intersección arbitraria de cerrados es cerrado. Y ya. Entonces hemos construido una base de abiertos y cerrados para el producto. Por lo tanto, el producto es cero dimensional. Dos lemas que afortunadamente no voy a demostrar es, si tienes un subespacio
y tienes un conjunto grandote. Este sí lo voy a dibujar, este sí vale la pena. ¿Qué dice ese lema? Si nosotros tenemos a X y nosotros por ahí tenemos un subespacio, bueno, un subconjunto, y por ahí voy a tener una subconjunto de X, cerrar A intersección Y, es decir, A intersección Y es esto de acá, va a estar contenido en cerrar en X a A, es decir, en cerrar aquí. Y aunque no nos guste, por el dibujo es cierto, ¿va? Pero se puede hacer una demostración. Y bueno, aquí en este lema me hace falta añadir que la dimensión de X es n. Pero ahorita vemos. Que X sea T5 quiere decir que si nosotros tenemos dos subconjuntos mutuamente separables, entonces existen dos abiertos que los contienen y todo, ¿no? No se preocupen por eso. Yo quiero usar que estoy contenido en X para poder sacar mi propia dimensión. Entonces acuérdense que la dimensión es puntual, entonces yo lo tengo que verificar para cada punto en Y. Entonces la dimensión puntual en Y va a ser menor o igual a n, si y solo si P tiene una base local en el grande, tal que cuando yo lo cierro en el grande y lo bajo a Y, su dimensión es menor o igual a 1. Y se puede hacer, es muy parecido a ese dibujo, pero bueno. Ahora, de tanta cosa rara que hemos visto, debe haber algo que sí conserve nuestra intuición. Este teorema se llama el teorema del subespacio y dice, si eres el subconjunto de un conjunto n dimensional, entonces tu dimensión va a ser al menos, bueno, a lo más, n. Y eso como que sí tiene sentido. Y se puede demostrar por inducción. Vamos a hacer primero el primer paso, que es el más sencillo. Para n igual a menos 1, tenemos en este caso que A y X son vacíos. Pues ya, entonces menos 1 claramente es menor o igual a menos 1. Y ahora vamos a suponer para todo el segmento inferior que se cumple esta propiedad. ¿Va? Y lo vamos a demostrar para n. Vamos a considerar un espacio de dimensión n. Nos tomamos un subespacio, bueno, un subconjunto, y hay que ver que esa dimensión también es menor o igual a n. Y lo mismo, nos tomamos un punto, ese punto está en A, que está contenido en X, P está en X, entonces la dimensión en P es menor o igual a n-1, perdón, aquí. Además existe una base local de abiertos con frontera 1 menos. Entonces nosotros definimos esta nueva base local como agarrarlos de la base e intersectarlos con A. Esto es una base local, pero ahora en A. Y ahora por el lema anterior, la frontera del chiquito se va a quedar contenido en la frontera del grande. Y por hipótesis de inducción, usamos el lema del subespacio y tenemos esta desigualdad en dimensiones. Ello implica que la dimensión puntual de A es menor o igual a n. Como fue para cualquier punto, tenemos lo que queríamos. Ahora, este sí ya no lo voy a demostrar porque, bueno, sí se lo voy a demostrar. Si X es cero dimensional y Z es un espacio topológico, eso también está bien bonito. Cuando tú haces el producto cruz con un cero dimensional, en dimensión no te cambia. Es como si estuviéramos sumando un cero. Y nuevamente, aquí tenemos el producto de dos cosas. La topología producto coincide con la topología de la caja, que es la que usamos en RN. Y tenemos una base local de P, donde P es P1 y P2. En particular, esto lo podemos denotar así, como que esta base de P gorrito es igual a B de P1 cruz B de P2. Donde beta P1 es la base
local en X que lo hace cero dimensional. Con esto me quiero referir a que en beta de P1 las fronteras son vacías de sus elementos. Y en beta de P2 es la base local de Z que lo hace n-dimensional. Ahora, esta desigualdad también es muy divertida. Si quieren un día, anímense a probarla. La frontera de un producto es la frontera del primero, cruz la cerradura del segundo, unión la cerradura del primero, cruz la frontera del segundo. Entonces, nuevamente, por inducción, pero entre comillas, porque estamos empezando en -1. Y nuevamente, si la dimensión es -1, Z es el vacío. Y por ello, el producto es vacío, y como es el vacío, tiene la dimensión de Z, que es la dimensión del vacío, que es la de -1. Entonces, en general, en esa definición, la dimensión del cruz es la suma de las dimensiones. no, pero bueno, o sea, te estás adelantando. Eso también vamos a ver que no es cierto. ¿Sí? Eso también lo vamos a decir al final, que esto también es medio raro, ¿no? Si es el 0, entonces existe, hay que acordarnos, beta de P1 es la base local que lo hace, perdón, beta de P2 es la base local de Z que lo hace cero dimensional. Entonces tenemos dos bases donde todos sus elementos tienen fronteras vacías. Cuando yo hago el producto de esos elementos, usando esta propiedad de acá arriba, nos queda esto de acá. Pero esto se cancela y me queda esto de acá. Perdón, así. Y tenemos nuevamente que este producto es vacío. Sí, porque esto también es vacío, entonces también se cancela. Todo esto se cancela y nos queda vacío. Por lo tanto, la dimensión de todo esto es -1, por lo tanto, la dimensión de arriba es una más. Pero nos tomamos un punto en el producto, así que no puede ser menor o igual a 0 en dimensión, porque eso implicaría que sea -1 y eso implicaría que esto sea vacío, pero no, esto no es vacío. Entonces ya, se vuelve a cumplir. Y ahora, pues vamos a demostrarlo para n+1, ¿no? Es un proceso muy similar, agarrar y aplicar el formulazo de las fronteras. Y bueno, vamos a hacerlo. La dimensión de U de P1, acuérdense, P1 implica que estás en X y X es cero dimensional. Y eso lo puedes usar para usar el lema del subespacio y decir que U, P1 está contenido en X. Entonces la dimensión de U es menor o igual a la dimensión de X, aquí está. Pero P está aquí. Entonces esto no puede ser -1, por lo tanto la dimensión de U de P1 sí es el 0. Y ahorita lo vamos a usar. Sí. Recordemos que aquí en U de P1, este U de P1 era un abierto y un cerrado, porque X era cero dimensional. Y nos queda con el producto de la frontera de B de P2. Es de esta base de N, perdón, de Z. Entonces ya tenemos que esto es 0 y vamos a usar nuestra hipótesis de inducción. Ya teníamos que si estás haciendo el producto con un cero dimensional y tú eres una dimensión menor, es decir, N, se respeta la dimensión. Aquí está la hipótesis de inducción. Y ya, por lo tanto, en el espacio grande eres una más. Y nuevamente, ¿no? Estas ya son más tecnicismos, pero podemos tomarnos un punto, bueno, podemos hacer el producto cruz de X0 con un punto fijo y Z, eso va a ser un subconjunto de X cruz Z, y por el teorema del subespacio, la dimensión de esta cosita es menor a esta de acá. Pero uno puede asegurar que X0 cruz Z es homeomorfo a Z. Esto porque las proyecciones son pues, biyectivas, continuas, todo eso, ¿no? Es un homeomorfismo bien dado. Entonces la dimensión de este producto, donde X0 es cero dimensional, la dimensión de un punto es 0, perdón, eso no se los dije, pues se respeta y nos queda n+1. Entonces la dimensión de X cruz Z es mayor a n+1, pero aquí arribita teníamos que era menor o igual a n+1,
Por lo tanto, se cumple lo que estábamos pidiendo, ¿no? Y ahora, vamos a abordar justo la duda que nos mencionaban. Igual, lo mismo, en álgebra lineal, nos enseñan que el producto aumenta, pero hemos visto que el producto no necesariamente aumenta en dimensión. Ahora vamos a jugar con la unión. Vamos a pensar en R3. En R3, yo me voy a tomar a R2 y me voy a tomar a R1. Cuando yo uno R1 con R2, pues es claro que nos queda R2. Entonces, la dimensión de esta unión, va a ser 2. ¿Sale? Entonces, como que la unión me va a conservar la dimensión más alta. Aquí voy a poner un doble asterisco. Ahorita van a ver por qué. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo uno dos cosas que son iguales en dimensión? Pues esto es Rn otra vez y la dimensión va a ser n. Bueno, algo que tampoco les dije es que Q es dimensión 0. Y algo que tampoco les dije es que la dimensión de R, perdón, de los irracionales, los voy a denotar así, también es 0. Entonces tenemos dos cosas que tienen dimensión igual. ¿Sale? Cuando yo los uno, pues yo, siguiendo mi formulita, debería decir, bueno, pues esto debe ser la dimensión de alguno de los dos, ¿no? ¿No? Entonces, en una estructura vectorial, la unión puede que no me suba la dimensión, pero en casos más generales, la unión sí me puede subir la dimensión. ¿Por qué la dimensión de eso no es la dimensión? ¿Está? La igualdad hacia la derecha. Sí, porque aquí hemos dicho, acuérdense que estoy entre dos corchetitos. Esto quiere decir que lo que estoy diciendo hasta acá es falso. ¿Sale? La dimensión, si yo agarro dos cosas que en dimensión son lo mismo, porque esto es la dimensión de n y esto es la dimensión de n, pues entonces su unión debe de ser la misma. Esto es falso, ¿eh? Pero aquí yo me estoy tomando dos cosas que en dimensión son lo mismo. Pero cuando yo los uno, me dan r, y por esta formulita me da que debe preservar la dimensión, que es 0, pero 1 no es igual a 0. Entonces aquí vemos ese ejemplo de que en un espacio vectorial la unión no siempre, la unión pues te conserva como la dimensión del más grande si son el mismo espacio, claro, porque yo aquí puedo poner un espacio general y ahí quién sabe, ¿no? Pero si son el mismo espacio y uno está contenido en el otro, pues la dimensión debería de ser de la del grande. En casos más generales no podemos hacer ese tipo de afirmaciones, pero sí podemos dar como una regla donde también se va a reflejar eso. Y la regla es la siguiente. Me parece que es un teorema y se reza así. Sean x, y, perdón, z, subconjuntos de x. Entonces, la dimensión de z unión y es menor o igual a la dimensión de z más, que era justo lo que decía, la dimensión de y más 1. Más 1 es muy chistoso, pero no vamos a hacer esta demostración porque también es muy larga.
Esto sí es cierto para cualesquiera espacios, ¿va? Incluso para estos. Bueno, ya para casi terminar, vamos a esta definición que es bien importante. Tenemos tres subconjuntos de X. Vamos a decir que C separa a B y a A en X. Si cuando yo lo quito, me quedan dos abiertos, y luego les voy a enseñar que también van a ser dos cerrados, que van a estar mutuamente separados. Y que además A se queda contenido en uno y B se queda contenido en el otro. ¿Cómo se ve esto en dibujitos? Esto era falso, ¿eh? En dibujitos quiere decir, yo tengo por ahí a mi X, y voy a tener por acá a mi A, y voy a tener por ahí a mi B. Entonces yo voy a decir, C separa a A y a B. Por ejemplo, puede haber muchas separaciones, ¿eh? Este va a ser mi C. Este puede ser también otro C. Pueden haber muchas separaciones. Si cuando yo lo quito de este espacio, a ver, vamos a quitarlo. Bueno, si yo lo quito, me van a quedar dos abiertos que justo en su cerradura no se van a tocar. Eso es lo que dice. Mutuamente separables es que si yo cierro a E, no toco a F. Y cuando yo cierro a F, no le toco a E. Y cuando yo cierro a E, tampoco toco a F. ¿Sale? Y ahora, dos observaciones. Si lo que yo quito es vacío, es decir, si yo no quité nada, pues vamos a decir que A y B ya están separados. Si lo que yo quito fue abierto, el complemento es cerrado y por ende estas dos cosas también van a ser cerradas. Si lo que yo quité también fue un cerrado, esto va a ser un abierto y estas van a ser abiertos. Eso se puede hacer también, una demostración. Y ahora este lema, o sea, hemos estado viendo y hemos estado usando bases, ¿no? Pero a veces es muy difícil usar bases, como que, y luego usar una base local. Pues a mí me gustaría tener otra equivalencia, ¿no? La dimensión de un espacio es menor o igual a n si para cada punto y un cerrado que no contenga P, o sea, es decir, P, el unitario, y A que no contenga P, se cumple que el unitario y A van a estar separados por algo de dimensión menor. ¿Sí? Eso a mí me implica que el espacio de arriba tiene una más. Y lo mismo, ¿no? Si yo tengo dos cerrados que son ajenos, puedo encontrar un subconjunto de B, en este caso sí le vamos a pedir que sea cerrado, que los separa y que son de dimensión menor a 1, perdón, menor a 1 de n, o sea, n-1, pues. Y ahora, con esto yo también quiero enseñarles cómo entender la dimensión con otra perspectiva. Si yo tengo a mi X y tengo dos puntitos, un P y una Q, y ese es todo mi espacio, ¿no? Claramente es un espacio con la topología, creo que es discreta, la potencia. ¿Yo qué tengo que quitar a este espacio para que estas dos cosas ya estén separadas? Es decir, para encontrar dos abiertos que no se tocan. Pues no tengo que quitar nada, ¿no? Entonces, pues no tengo que quitar nada. Entonces, este espacio en dimensión va a tener una cota de 0, porque no tuve que quitar nada. Ahora, otro espacio, vamos a pensar en la línea. Si yo tengo aquí un punto P y aquí yo tengo un punto Q, ¿qué yo tengo que quitar para que P y Q estén separados?
Ajá, bueno, sí, perdón, con la topología usal. Sí, bueno, sí, perdón. Exacto, ¿no? Como lo que mencionaban. Basta con que yo quite aquí un punto, lo quito y ya me van a quedar, lo voy a poner con tu color. Me van a quedar dos abiertos mutuamente separables, ¿no? Yo estaba pensando que el espacio era discreto, pues. Aquí arriba, aquí es con la topología usual. Y ahora, pues vámonos al que sigue, ¿no? Si X es un plano y yo tengo dos puntos, vamos a ponerlos aquí en cuadrantes distintos, ¿qué tendría yo que quitar para separarlos? Una recta, ¿no? O como una recta así hasta arriba, ¿no? Pero pues también un círculo, ¿no? Y ese círculo, S1 también se puede mostrar, bueno, Sn también se puede mostrar que es n-dimensional. Entonces, S1 es uno-dimensional. Por lo tanto, el espacio en el que vive es a lo más 2, ¿sale? Y así ustedes pueden seguir, ¿no? Hasta, a ver, y ahora, ahí está un R3, ¿no? Si yo pongo dos puntos, ¿cómo yo los voy a separar? Con una esfera, ¿no? Ustedes están ahorita aquí, ¿no? ¿Y qué los separa de alguien que está en el Prometeo? El salón, exacto, ¿no? O piensen como si fuera un hámster. A un hámster, ¿qué los separa de ustedes? Entonces, ¿no? Su ruedita. Entonces, un hámster vive en una dimensión de 3. ¿Va? Y ahora, si ustedes son muy atrevidos, pueden pensar a R4 como ese espacio en el que ustedes tienen que quitar la compactificación de R3 para que no puedan acceder ahí. Creo que lo dije mal. Bueno, lo dije confuso, ¿no? Voy a poner aquí a R3. Y aquí voy a poner a R, ¿no? Esto es R4. Sí. Entonces, aquí tengo a P y aquí tengo a Q. Entonces yo tengo que pensar en una esfera de dimensión 3. ¿Sí? Entonces eso me va a implicar que yo vivo en un espacio de 4 dimensiones. Y esto, no sé si ustedes hayan oído alguna vez el cuento de Planilandia, no lo vamos a comentar aquí, pero ustedes piensen, seguramente se han visto Doctor Strange, si no, pues véanla, está chida. Supongan que yo tengo ese control para decir, bueno, voy a suponer que yo vivo en una cuarta dimensión. Entonces yo puedo hacer como una especie de hoyo aquí y meter mi mano por ahí adentro y va a salir mi mano por algún lado de ahí. Entonces en este plano, eso es un movimiento que no es continuo, ¿no? Porque aparece acá y aparece en otro lado allá. Pero si se suben a la siguiente dimensión, eso es totalmente continuo. Y más aún si piensan en hiperespacios. Pero no, eso es otro tema, ¿va? Y otro tema, este es el último, ya. Este teorema a mí me gusta mucho porque rescata demasiado esta idea de que los espacios cero dimensionales en efecto son polvitos. Espérenme. ¿Qué dice el dibujo? Bueno, perdón, ¿qué dice el teorema? Si yo tengo a X, ahí tengo a X, y yo tengo dos cerrados, le voy a poner C1, y tengo a C2, y tengo por ahí, de alguna forma, flotando a Z, donde Z es cero dimensional. Entonces, este lema se llama el lema de separación o el lema de evasión por lo siguiente. Esa cosa a mí me asegura que yo puedo construir un cerrado B que separa a C1
de C2 y que no le toca y que no toca a mi cero dimensional. Y eso está muy chido, ¿va? Entonces ya con esto concluyo la plática y algunas respuestas, ¿no? Para las posibles preguntas de ahorita. No sé, seguramente sí, pero quién sabe. Ya lo buscó en Wikipedia. Qué interesante. ¿Qué me ves, Ramírez? ¿Eso se sale de la plática o todas las anteriores? ¿Va? Pues bueno, muchas gracias. Sí, ¿tienen preguntas? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo eso de, para la cuarta dimensión, quitarle una esfera? O sea, no entendí esa parte. Ah, ok. Piénsalo como en R2, ¿no? Tienes dos puntos. Imagínate que este eres tú y este es alguien más, ¿no? ¿Cómo tú te separas de ese alguien más? Pues basta con que te tomes un círculo, ¿no? Y lo quites. Tú ya no vas a poder salir de este círculo y nadie más va a poder entrar a ese círculo. Si tú vivieras, bueno, o sea, no quiero hablar de eso. Si tú estuvieras en una dimensión de 4, tú serías capaz de encontrar una especie de circunferencia de 3 dimensiones, porque acuérdate, nosotros separamos por una dimensión menos. Entonces, si vives en R4, debes de separar por dimensiones de 3. Entonces, tú tendrías que meterte en una bola de dimensión 3 y quitarla de tu espacio. Entonces, nadie va a poder entrar a tu bola y tú no vas a poder salir de tu mini R3. Ajá. Entonces, es eso. Pero aquí estoy quitando, o sea, R2 estoy quitando algo de la misma dimensión, que es una esfera, ¿no? Pero... No solo le estoy quitando el contorno, también le estoy quitando el relleno, ¿no? No, perdón. Solo le quitamos lo del colorcito. Ah, de acuerdo. Solo le quitamos una dimensión menos, o sea, S1. Ajá, una cáscara. ¿Sale? ¿Alguna otra? Hace rato mencionaste uno de dimensión menos 1. Si un conjunto tiene dimensión menos 1, entonces es el vacío. Sí. ¿Es una definición? Sí, es una definición barra convenio. Sí, si tú eres vacío, tienes dimensión menos 1. Si tu dimensión resulta ser menos 1, es porque eres vacío. Sí. Pero no sería un poco más intuitivo que fuera cero. No, porque estas cosas de las dimensiones te miden en cuántas direcciones eres capaz de moverte. En R2, tú tienes 2 posibles dimensiones para moverte. En R3, tú eres capaz de moverte en 3 dimensiones. Pero acuérdate, los ceros dimensionales se ven como polvitos. O sea, están completamente separados. Y tú no te puedes mover del mismo punto en el que ya estás. No hay un medio para que te puedas mover. Entonces, por eso, 0 dimensiones. ¿Sí? Ya, ok. Ahora vamos a la dinámica. Pasamos a la dinámica, ¿va? A ver, es muy fácil. Acá. Yo les voy a poner 2 espacios. Bueno, a ver, mejor díganme. ¿Quieren una pregunta de la plática o una pregunta de lo que sea? Entonces, díganme rápido. Bueno, de la plática. De lo que sea, no, ya no. Esto está pensado en R3, ¿va? Entonces, la primera es, calculen la dimensión de este espacio. Bueno, de estos 2 espacios. Al menos den una cota superior. Esto está en R2. Entonces, a ver, ¿quién se anima? Solo uno, ¿no? ¿Quién? Son esos 2 espacios, hay que calcularles una cota así. Con esto de acá, pues, con esto. A ver, pues, pásale.
Entonces, el compañero lo que va a hacer es darnos un punto y un cerrado. O sea, nos va a dar un punto y un cerrado y nos va a exhibir a B que los separa. A ver, con la definición normal, pues simplemente cualquier... Bueno, esto tiene dimensión 2. Ajá, pero bueno, sí, dale, güey. Ah, bueno. Esta nada más es en el relleno. Sí, no, es sin el relleno, es una ventana. Ah, bueno, tiene dimensión, ¿no? Sí, pero... Ah, bueno, aquí si quieres separar cosas, les quita los puntitos, ¿no? Bueno, si quieres separar algo que está acá y algo que está acá, pues tienes que quitar 2 puntos. Así que tu separación tiene dimensión 0. Exacto, sí. Y de este lado, pues, para separar cosas de aquí, pues nada más es quitar un punto, pero lo interesante es lo que está pasando aquí abajo. Así que pues de aquí, igual para separar 2 puntos, basta con hacer las circunferencias. Ya no. Tus puntos felices. Ajá, sí. Una- ¿Puedo entregar tus cosas? Ah, ok, sí. Muchas gracias. Sí, sí, ¿de qué? Ya me llevé